Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Cuando se despide al presidente Bush, William. Sí, señor. Yo quiero recordar, cuando el mundo entero conmovido se inclina ante esa tumba para recordar a ese grande hombre, que la carrera de George Bush empieza por una brillante carrera militar. ¿Así fue? Así fue, así fue. Entonces eso se ha dicho para los que tienen ese desprecio por los uniformes. Murieron tantos uniformados y así los despiden, sin honor y sin gloria, porque hay algunos militares que pasan por las cúpulas sin recordar de qué estirpe procede. Sí. Aquí tuvimos generales, recordé algunos, cuando hacía memoria de quien fue mi compañero de trabajo y mi amigo, el general Ricardo Cifuentes. Como Nelson Mejía Nao, por ejemplo. Mire usted lo que son las cosas de la vida. Vea pues. Cuando no toda evolución es positiva. Y a veces lo que hay es una decadencia sin orillas. Los grandes militares le han dado vida al mundo y han permitido que el mundo sea distinto. También hemos tenido el mundo de los perversos. Ahí estábamos oyendo esa excelente crónica de Carlos Alberto Montaner, recordando a ese rufián que fue el general Noriega. Uy, terrible. Amigo de todos los rufianes, de los narcotraficantes y de los sinvergüenzas, o como son estos generales venezolanos que deshonran su uniforme para ponerse al servicio del narcotráfico y del delito. Qué grande tarea es la del militar. Qué grande es su misión y qué grande es su corazón, William. Recordémoslos, recordemos a ellos. Sí, recordemos y ahora mandémosles a Fernando Landazábal Reyes. Ave María. Y recordemos a la familia de este ilustre general, a Deifan, su esposa, y al teniente coronel Andrés Ricardo Cifuentes, y a Manuelito, el nieto de Ricardo Cifuentes. Bueno, esa es la vida, pero hay que saber rendirle honores a quien más se lo merece. No sé cómo irán a ser las honras fúnebres del general Ricardo Cifuentes y quién se atreverá a nombre del ejército a hablar de su memoria en estos momentos de decadencia y de entrega, cuando se ha permitido que el glorioso ejército de Colombia sea equiparado con las FARC y tratado con las FARC, como lo pidió el comandante de las fuerzas militares en el Congreso. Pedimos el honor de que nos den el mismo trato que se les da a Timochenko o a Catatumbo o a Granda. ¡Qué horror, por Dios! ¡Qué horror! En cambio usted ve generales que no se arrodillan y que no se rinden, porque el coronel Hernán Mejía Gutiérrez debía ser general hace mucho tiempo y es un gran militar de esos que no se arrodillan jamás, jamás. De pie, haciendo el honor a la bandera o tirados en el piso, rindiéndole honor a la tierra que juraron servir, pero de rodillas nunca, de rodillas nunca. Bueno, William, ¿sí? Dicho sea esto, pues, con la emoción del momento de la despedida de ese grande hombre que fue el general Cifuentes, su último. Él fue después embajador, nombrado por el presidente Uribe, pero antes le prestó al país el servicio de recordar que las cárceles son un sitio donde se debe castigar a los delincuentes, pero darles una esperanza para su regreso a la sociedad algún día. Bueno, William, ¿qué más nos cuenta al oído? Es que después de escuchar su editorial, que a uno obviamente pues lo pone a reflexionar sobre muchas cosas, hay más elementos para seguir aquí hablando. Noticias muy tristes, como la muerte del subintendente Giovanni Palomino. Fue ejecutado en la hoguera por terroristas en Maicao. Luchó 9 días por sobrevivir, murió
pues quemado, ¿no? Muy triste la noticia que llega desde La Guajira. La policía pues dice que su muerte nos compromete más para seguir en la lucha. Y desde aquí, desde la hora de la verdad, por supuesto que toda nuestra solidaridad con su familia y con la institución. Una subintendente que sí, se batió contra la muerte en estos 9 días tras haber sido quemado junto con otro compañero por terroristas en Maicao, porque sí, eso es lo que son, es terroristas, no contrabandistas, no, terroristas. El que quema un policía es un terrorista. Esos merecen venir a la JEP. No lo dude, ya deben estar claro, la pista. Claro, merecen venir a la JEP, como le parece, pues. Terrorista como el que intentó incendiar vivo a un policía acá fuera de RCN. Igual. ¿Y qué tal los por que eso, ¿Y estos que quemaron a este muchacho? Exacto. Y por eso he querido traer hoy el testimonio del presidente de Chile, Piñera. Y escuchemos, y verá para que escuchen de pronto por ahí, si de pronto se le ocurre. Decirlo en forma fuerte y clara. Nadie tiene derecho a oponerse o a resistir por la fuerza una detención, un control de tránsito, un control de vehículo o un control de identidad, porque esa es una facultad que tienen nuestros carabineros, y mucho menos pretender atropellar a un carabinero, como ocurrió hoy día en la mañana en el aeropuerto de Santiago. Llegó la hora de que todos aprendamos a respetar a nuestras autoridades, a respetar a nuestros carabineros. Mensaje desde Chile, pero... Ahí tiene, doctor Londoño. Ah, ahí tiene, pues, a ver si de pronto nos escuchan por ahí, ¿no? Pero mientras nosotros seguimos esperando el cambio de cúpula, en este momento hay enfrentamientos en Suárez, Cauca, ¿no? El secretario de gobierno ha dicho que el lunes hubo combates y que los hostigamientos, dice él, están desde el viernes. Dice que también atacaron a un helicóptero que realizaba labores de registro en el sector, que fue atacado desde tierra por guerrilleros que estaban en las casas. Esto es específicamente en la zona de El Naranjal. Y pues bueno, siguen los enfrentamientos ahí. También respecto a esas noticias, la semana pasada se bombardeó un campamento del Clan del Golfo y resulta que en ese campamento había una niña de 14 años que hoy murió. Bueno. Ay, María. Bueno, el Clan del Golfo reclutando niños de 14 años. Aquí cada uno hace lo que le da la gana y como no pasa nada, porque no los castigan. Ahí están todos esos bribones de las FARC, cuyo acuerdo no hay que volver trizas, ¿no? Para que hay que introducirle unas pequeñas reformas. ¿Y dónde están los crímenes contra las niñas campesinas que cometieron estos salvajes durante cuántos años? Este Timochenko, que ahora después de infartos, ¿no?, viene a hablar pues de que él jamás abusó de una niña para esperar que una de ellas le dijera: tengo un hijo suyo, señor Timochenko. Eso, pero como eso no lo castigan, porque no hay quien castigue aquí, porque no hay quien tenga fuerza de voluntad, porque no hay quien recuerde que hay una cosa que se llama los derechos humanos, que es una bella tradición. Es que la gente cree que lo de los derechos humanos lo inventaron ayer. Los derechos humanos viene emparentado con toda la filosofía del derecho natural, y del derecho natural que viene desde Grecia y que después, en las obras principalmente de San Agustín y sobre todo de Santo Tomás de Aquino y del Padre Suárez, entra fortalecido a esta nueva era, a la era de la modernidad. El sentimiento de los derechos humanos es un sentimiento universal y no pueden ser pisoteados, nunca. Y por eso hay que imponerle castigos a los que transgreden los derechos humanos. Y castigos severos, castigos de verdad, no las penas alternativas de lo que hablan estos bribones de la JEP. No, señores, es con castigos de verdad, penas alternativas. Y esta es la hora, William, en que no nos han dicho cuáles van a ser las penas alternativas que le van a imponer a estos salvajes, a estos criminales. Ni una palabra sobre eso, ¿no? Como no sabemos tampoco, no sabemos a qué artículos les van a bajar el IVA
¿Cómo van a manejar eso de la canasta familiar? Bueno, la ley de financiamiento, que la van a aprobar y que no sabemos qué es lo que van a aprobar. Exacto, a ver, ¿cómo es la vaina? El Porque tema de la no- canasta familiar y el IVA es que no va a haber IVA para la canasta familiar, pero lo que estaba buscando yo, doctor Fernando, es una de las ponencias que habrá que ver en qué termina y dice algo que me preocupa y muchísimo, uno de sus artículos, el artículo 408 de esa reforma económica o esa ¿Cuántos reforma artículos tributaria. va a tener esa reforma, por Dios? Ya le digo, debo tener el dato acá. Le voy a leer este artículo por ahora. Tarifas para rentas de capital y de trabajo. En los casos de pagos o abonos en cuenta por concepto de intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensaciones por servicios personales o explotación de toda especie de propiedad industrial o de know-how, prestación de servicios, beneficios o regalías provenientes de la propiedad literaria, artística y científica, explotación de películas cinematográficas y explotación de software, la tarifa de retención será del 20% del valor nominal del pago o abono en cuenta. 20%. 20%. Hágame el favor. Bueno, yo le he dicho que no hay cirugía sin dolor. Lo que pasa es que a uno primero le ponen la anestesia, que es lo que le han puesto a este país. Una anestesia general para que no se duela. Y después entonces sí le hacen la cirugía. Pero cuando la cirugía es sin anestesia, duele. Y a este país le va a doler mucho esa reforma tributaria. Claro. Y entonces vamos a empezar a oír los quejidos y los lamentos. Y todo eso como resultado de que al país lo dejó en la ruina Juan Manuel Santos. Y nadie ha tenido el valor de decirlo. Nadie. Porque no quiere ofender a los que con Juan Manuel Santos se robaron este país. A esos del partido de la U y del partido de Cambio Radical y del partido liberal y a los conservadores que colaboraron con estos bandidos a robarse el país, no hay que ofenderlos. De modo que calladito la boca, Mientras, no hable. Silencio, no tosa, tome acitolina, ¿se acuerda? Sí, señor, claro. Mientras tanto, el presidente de México, de entrada dice que va a vender el avión presidencial, que le va, el hombre se aprieta el cinturón y de qué manera. No, Sí, bueno, o sea, no solamente el presidencial, ¿no? Es una flota grande de aviones la que están vendiendo. Hágale. no, pero espere, evidentemente, o sea, yo creo que lo que hay que analizar ahí es que evidentemente vendiendo unos aviones no va a No conseguir arregla nada, eso es solucionar una el medida país, populista. pero sí es una estrategia Y que vendan el avión de la señora Es un mensaje de austeridad, es un mensaje de de austeridad. Santos, que tampoco es una medida populista. Es un un mensaje de mensaje de austeridad. Es un mensaje que había que mandarle al pueblo colombiano Claro, el eso 7 también de es agosto. importante, no arregla el país, pero es importante para que la gente sienta algún tipo de confianza y diga, bueno, por lo menos está haciendo algo, tiene la intención. Pues sí, Bueno, porque ahí tenemos costó, el avión de la todos señora. modos, de todos modos, ese avión costó 260 millones de dólares, ¿no? Es platica. El Claro, pa- pero nada haces vendiendo un avión y dañándote el país con medidas socialistas. Ah, no, de acuerdo, de acuerdo. Habrá que ver qué va a pasar en Colombia, por lo menos, porque lo sabíamos y así ha estado funcionando el Ejecutivo, y es que los contratos que firmó Juan Manuel Santos y todos los organismos que dependen del Ejecutivo son sencillamente vergonzosos, enormes, por donde quiera que vea. Usted en cualquier institución tiene una cantidad de contratos por prestación de servicios que se quedaron atornillados hasta el mes de diciembre. Claro, y son nóminas paralelas, ¿no? Son nóminas ¿Qué paralelas enormes. ¿Qué tal los de la señora Roldán de Coldeportes? Bueno, esa es la muestra de ese descaro, doctor Y Fernando. siga- y y dígame siga por cómo ahí. podemos ahorrar plata en estos primeros 100 días cuando Juan Manuel Santos dejó todo listo, todo arreglado. ¿Y por qué no le inician un proceso penal? Y empezando Eso. porque, ¿por qué A no ver. dice eso? Porque Demar lo está diciendo, pero pues el presidente no ha dicho eso. Ese ¿Por es qué un no lo caso- dice el primer magistrado de la nación? ¿Por qué le cuida la espalda a Santos? ¿Y por qué Pues- termina echándole la culpa a quienes estamos reclamando con justo derecho esta situación? Bueno, pero pues es decir, hay un juez, que ese sí es insobornable, que es el pueblo, que está diciendo en unas encuestas cuánto detesta estas formas de impunidad para los delitos que se cometieron aquí durante 8 años que arruinaron el país. Entonces el pueblo es juez y a ese sí no se lo puede sobornar, ni con ese se puede poner bravo nadie. Y el pueblo está hablando.
William. Claro, el pueblo de Porque es que llama la atención ver gente como Gustavo Petro, o gente como Robledo o como la misma Claudia López hablar del desastre de país que estamos viviendo, cuando ellos fueron los que permitieron ese desastre de país. Ellos fueron los que apoyaron todas las ideas de Juan Manuel Santos durante estos 8 años y miren dónde terminamos. Pero hoy sí no hoy sí perdieron la memoria, hoy no recuerdan que ellos apoyaban la paz de Juan Manuel Santos con las que robaron el país completo. William, que el presidente Duque está pidiendo la máxima sanción para, en el caso de Odebrecht, que lo decrete la SIC. La SIC tenía un compromiso pendiente con el país y eso estaba en marcha. Procesos como ese es posible que sí debieran mantenerse, ¿no? Sí. Porque pues eso estaba claro. En un tono fuerte el señor presidente pidió eso. Vamos a ver. Bueno. Ojalá continúe en esa tónica porque necesitamos eso. Muy bien. ¿Y qué es lo que usted pregunta de Sergio Jaramillo? Sergio Jaramillo está muy cómodo en la Unión Europea. Ah, sí, claro. Sí, allá está, allá lo dejó doña Marta Lucía Ramírez, ya lo descubrió. Entonces, allá está muy contento. ¿Hasta cuándo el gobierno seguirá representado ante la Unión Europea por el señor Sergio Jaramillo Caro, subjefe entregador del país? El hombre que, por ejemplo, fue el acusador y el que le tendió todas las trampas y todas las heladas, hizo todas las vagamunderías contra el coronel Mejía Gutiérrez. Conspicuo ideólogo de la infamia. Y después se preguntan que por qué Duque cae en las encuestas, pues por mantener a personajes como este en su gobierno. Que logró rápidamente que la Unión Europea levantara la calificación de terroristas para los guerrilleros de los narcoterroristas de las FARC. ¿Cómo es que aquí no lo tienen pues allá así? ¿Cómo es la vaina? Eso lo pregunta José Alvear Sanín. Es una persona respetabilísima. De milagro no los hizo declarar benefactores de la humanidad. Víctimas de la violencia. Porque él era eso. Él era, pues es que yo tengo algunas noticias sobre lo que ha pasado en Cuba. Lo que pasó en Cuba con estas conversaciones, con todos estos sinvergüenzas. Hola, a propósito, nadie nos ha dicho cuánto costó el alojamiento de los guerrilleros de las FARC en Cuba. ¿Y eso por qué permanece? ¿Usted no pasó un derecho de petición preguntándolo, de Mar? ¿O es que tengo mala memoria? No, sí, claro, lo pasamos. Y no le contestaron. No, nunca. Bueno, pues volvamos a contestarlo y acudamos a los jueces. Acudamos a los jueces a ver si alguien se siente en la obligación de decirnos cuánto costó alojar durante años a estos guerrilleros que desde allá daban las órdenes para cometer actos terroristas acá, como el acto terrorista que cometieron en mi contra. ¿De dónde vino eso? El paisa, por su cuenta y riesgo. No. Resolvió matarme. No. Esto vino desde Cuba. ¿Y cómo era la cosa? ¿Quiénes eran los que desde Cuba daban las órdenes de poner bombas aquí y de asesinar a los opositores de las FARC? Porque los otros, desde luego, son los amigos de las FARC, a quienes había que hacerles un marco jurídico para la paz, marco jurídico al que nos oponíamos cuando nos pusieron la famosa bomba. Esto es espantoso, como dice Claudia López sobre el video de Petro. Bueno, es espantoso, yo le diría otra palabra, es despreciable. Sí, señor. Despreciable, eso es una porquería. Ver a un tipo contando billetes, él dice que eran billetes de 5.000, que me los muestre. Que muestre. No hay derecho. ¿Quién hace una caleta con billetes de 5.000 pesos? Que deje de ser majadero y que no nos crean majaderos a todos los colombianos. Según él, el arquitecto hacía caletas en tarros del azúcar y de la sal con billetes de 5.000 en toda la casa porque detestaba el sistema financiero. De 5.000 pesos, ¿cómo le parece? Pero además, vea una noticia de último momento respecto a eso. En Blue Radio, Morales, el periodista director de ese noticiero, ha revelado que la Fiscalía ya le solicitó a los Estados Unidos colaboración para que Loco Barrera testifique y se refiera al caso de la denuncia que interpuso Abelardo de la Espriella ante la Fiscalía, que ya remitió a la Corte Suprema de Justicia, y para que él sea el que corrobore si es verdad o no que entregaron 5.000 o 4.000 millones de pesos a Gustavo Petro. Claro, que eso es lo que va a terminar pasando. Como muchas cosas acá en Colombia, termina siendo la justicia de Estados Unidos la que dice que fue lo que pasó en realidad. No, pero además es que él es el que sabe.
el loco Barrera. No tenemos otra manera de poder corroborar el testimonio. Bueno, y entonces aquí están diciendo que el fiscal asegura que el 53% de los asesinos de los líderes sociales han sido esclarecidos, o los asesinatos han sido esclarecidos. A ver, quiero ver las condenas. ¿Dónde están las condenas? ¿Ah? Ay, santo Dios. Bueno, muy bien, muy bien. Y entonces, que va a haber cumbre anticorrupción. ¿Ah? Cumbre anticorrupción. Y saber que el señor presidente de los colombianos bendijo y de qué manera ese despropósito de consulta anticorrupción que hicieron, que costó 350.000 millones de pesos, y que uno de los que la dirigía era Gustavo Petro Urrego. Y ahora Claudia López insiste en que hay una cosa gravísima con Odebrecht. ¿Estamos de acuerdo? La hay. Y pide que el fiscal se aparte del cargo. Pero pues es que el fiscal ya pidió, con el gusto de todos, un fiscal ad hoc. Que de hecho Iván Duque en estos momentos se dirige a la Corte Suprema de Justicia para entregar la terna. Y parece que la primera ministra de la Gran Bretaña podría ver que le echan para atrás el acuerdo del Brexit que acaba de lograr. Obviamente eso es tumbarla. Bueno, William, y estamos con un invitado muy especial porque Eduardo Mackenzie nos contará ¡Qué bueno! desde París qué es lo que está pasando en París. Sí, señor. ¿Esto es una rebelión como el 68 o esto tiene tintes distintos? ¿Qué es lo que significa? Pero Macron está pasando el peor de los momentos. Ya por lo menos Macron sacó el cuerpo esta mañana. Parece que está diciendo que se echa para atrás en los precios de la gasolina. Entonces, bueno. Pero ojo que a Macron le está pasando eso por ser de extremo centro, porque la derecha y la izquierda se van a unir para tumbar a Macron. El extremo centro. Ay, qué bien definidos. Los que no saben dónde están en el extremo centro. En un minuto estará con nosotros el profesor y periodista Eduardo Mackenzie, contándonos qué pasa con las protestas en Francia. Y les hablábamos a ustedes. Al oído.